El Evangelio del día, junio 1. Administradores, no dueños. Lectura, Marcos 12, 1 a 12. Jesús comenzó a hablarles en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y construyó una torre para el vigilante. Después la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, envió a un criado para recibir lo que le correspondía de la viña. Pero aquellos viñadores lo golpearon y lo devolvieron con las manos vacías. Envió entonces a otro criado. A este lo insultaron y lo hirieron en la cabeza. Envió a otro más y lo mataron. Y así hizo con muchos otros. A unos los golpearon y a otros los mataron. Finalmente, solo le quedaba enviar a uno, a su hijo amado, y pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Entonces lo tomaron, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿No han leído acaso en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y es admirable ante nuestros ojos. Al escuchar esto, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos comprendieron que Jesús hablaba de ellos. Quisieron detenerlo, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces lo dejaron y se fueron. Reflexión: la viña no era de ellos, y aún así quisieron adueñarse de todo. Jesús cuenta una parábola incómoda, de esas historias sencillas que comienzan hablando de tierras y cosechas, pero terminan revelando el corazón humano, porque en realidad Jesús estaba desenmascarando un sistema religioso que había convertido lo de Dios en propiedad privada. Y la verdad, eso sigue ocurriendo hoy. Todavía hay personas que se creen dueñas de aquello que solo pertenece al Padre. El dueño de la viña hizo todo: la plantó, la cercó, construyó el lagar, levantó la torre. La viña ya estaba preparada, protegida y equipada para dar fruto. Aquí aparece una verdad preciosa del Evangelio. Dios siempre inicia desde la provisión y no desde la exigencia. La fuente siempre fue su gracia, su amor y su vida impartida. Los viñadores no construyeron la viña, solo debían administrarla. Y ahí comenzó el problema. Cuando el hombre olvida que todo viene de Dios, empieza a actuar como dueño de lo que solamente recibió por gracia. El dueño envió siervos para recoger fruto, pero los viñadores los golpearon, los humillaron y los mataron, porque el corazón humano, cuando vive separado de la gracia, convierte la administración en posesión. Eso ocurrió con el sistema religioso de Israel. Los líderes dejaron de ver al pueblo como herencia de Dios y comenzaron a comportarse como propietarios espirituales. La religión sin gracia siempre intenta controlar lo que solamente la gracia puede cuidar. Y cuando el hombre quiere controlar lo de Dios, termina rechazando la voz que lo confronta. Entonces el Padre envió a su Hijo, y esta es quizá la parte más conmovedora de la parábola. Ya solo le quedaba enviar a uno, a su Hijo amado. Dios no respondió primero con destrucción, respondió enviando a su Hijo. Jesús no vino solamente a corregir conductas, vino a revelar al Padre, no vino a mejorar el viejo sistema, vino a llevarlo a su cumplimiento y a establecer una relación nueva basada en gracia, unión y reconciliación. Pero los viñadores dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo. Sin darse cuenta, estaban revelando el corazón caído del hombre, querer los beneficios de Dios, sin rendirse a su señorío. Y aún así, Jesús vino, sabiendo que sería rechazado, sabiendo que sería crucificado y que sería echado fuera de la viña. Eso es gracia. Entonces Jesús declara:
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Lo que el sistema rechazó, Dios lo convirtió en fundamento. La cruz parecía fracaso, pero era victoria. Parecía rechazo, pero era reconciliación. Parecía el final, pero era el comienzo de una nueva creación. Cristo no vino solamente a acercarnos a Dios, vino a mostrarnos que el Padre siempre tomó la iniciativa para acercarse a nosotros. Ahora, la piedra angular ya no es el desempeño, no es el mérito, no es la ley. La piedra angular es Cristo mismo. El problema nunca fue la viña, el problema fue el corazón que quiso adueñarse de lo recibido. Los líderes entendieron que Jesús hablaba de ellos y, en lugar de arrepentirse, quisieron atraparlo, porque el corazón religioso muchas veces prefiere defender estructuras antes que rendirse al amor de Dios. Eso sigue pasando hoy, cuando mi servicio a Dios se vuelve egocentrista, cuando la iglesia se vuelve plataforma y cuando Cristo deja de ser el centro. La gracia no alimenta el ego religioso, la gracia lo desmantela y eso incomoda, pero Cristo sigue acercándose hoy. Cada vez que alguien escucha el Evangelio, Jesús vuelve a tocar la puerta del corazón, no para condenar, no para aplastar, sino para reconciliar. El verdadero fruto del reino no nace de la presión espiritual, nace de sabernos amados, aceptados y reconciliados en Cristo, porque ya no servimos para obtener identidad, servimos desde la identidad que Él nos dio. Ya no producimos para ser aprobados, fructificamos porque permanecemos unidos a Él. Recordemos siempre, la viña le pertenece a Dios. Tu vida, tus dones y tu llamado son administración, no posesión. No conviertas la fe en control. La gracia produce descanso, no manipulación. Permitamos que Cristo siga siendo el centro. Recibamos la voz de Dios con humildad y vivamos desde la aceptación que ya recibimos en Cristo y no desde el mérito, porque el fruto verdadero nace de permanecer en Él. Oremos a Dios, hermoso Jesús. Gracias porque aun cuando la humanidad te rechazó, tú seguiste acercándote a nosotros. Gracias porque viniste a revelar el corazón del Padre. Gracias porque nos reconciliaste contigo y te convertiste en la piedra angular de nuestra vida. Hoy reconocemos que todo proviene de ti. Nuestra vida, nuestro llamado, nuestros dones y nuestro fruto. Líbranos de vivir desde el ego, desde el control o desde la falsa autosuficiencia religiosa. Enséñanos a permanecer en ti, a depender de tu gracia y a vivir desde la seguridad de haber sido aceptados y amados. Que nuestra vida produzca fruto verdadero, no por presión, sino por comunión contigo. Y que tú, Jesús, sigas siendo siempre el centro, la piedra angular y la vida misma en nosotros. Amén. Si esta palabra fue luz para ti, compártela. Síguenos en nuestros canales para seguir creciendo juntos. Nos vemos mañana.